Buenos días, profesora. Soy Juan Francisco Grijalva. Voy a introducir el tema del derecho ambiental internacional. Primeramente, me gustaría hablar sobre los hechos del caso, los acontecimientos. En la parroquia de Buenos Aires, cantón de Urcuqui, provincia de Imbabura, entre los años 2017 y 2018, se ha descubierto bajo tierra una gran masa de oro que bajo una loma boscosa, dando paso a la búsqueda de extraerla a través de la minería ilegal, que se instauró ahí a partir de su descubrimiento en noviembre. Esta práctica ha destruido el ecosistema, como se puede ver en esta imagen, dejando la tierra infértil, el agua contaminada y árboles talados en gran escala. El miércoles 3 de julio del 2019, tras la movilización de 2.500 personas que se ubicaban a la cercanía de la zona explotada, la ministra del Interior, María Paula Romo, junto con la Policía Nacional y algunos miembros del ejército, fueron a hacer una inspección, un operativo para recuperar esa zona mal llamada la ciudad de plástico. La ciudad de plástico es un asentamiento cerca de la zona de explotación minera, en donde las casas eran construidas a partir de plástico y madera. Ahí existían centros de diversión como prostíbulos, existían iglesias, todo construido de una forma muy precaria. Se cree que han tratado de extraer oro de entre 8.000 a 15.000 personas desde su descubrimiento hasta ahora. Bueno, ahora voy a hablar sobre la lectura. El autor se llama Juan Antonio Travieso. El libro se llama Derecho Internacional Público, publicado en el 2012. El libro consta de 7 elementos, 7 subtemas, entre los que el primero habla sobre los problemas ambientales actualmente, hace referencia al terremoto de Japón y habla también sobre los protocolos de protección ambiental que se han aplicado desde el surgimiento de la ONU. De ahí viene el segundo inciso, que habla sobre los principios ambientales, que son aquellas reglas del derecho internacional ambiental que se componen de acuerdos, tratados y recomendaciones de los organismos internacionales. Por ejemplo, está el principio de soberanía, que habla sobre aprovechar sus propios recursos, los propios recursos de un Estado, en función de su propia política ambiental. También habla del principio de cooperación internacional, que habla sobre conservar, proteger y restablecer la salud del ecosistema. También habla sobre el principio de desarrollo sostenible, sobre el principio de prevención, el principio de precaución, de responsabilidad y recomposición, y sobre el acceso a información para la ciudadanía. Luego habla el tercer punto sobre las bases y fundamentos del derecho internacional ambiental. Aquí hace una división. Primero, las bases dice que se han planteado a partir de diferentes conferencias en donde se plantean problemas y cómo los buscan solucionar a largo, mediano o corto plazo. Por ejemplo, está la Conferencia de Estocolmo, la de Propaganda Agenda 21 y la Declaración de los Principios sobre Bosques. De ahí los fundamentos se refiere a 3, que son referente a la evaluación de los problemas, la gestión ambiental y las medidas de apoyo para instruir a los estados sobre la importancia de proteger el ecosistema. Luego están los tratados internacionales en materia ambiental, que son en total 13. Por ejemplo, está el convenio de Basilea, que habla sobre la regulación y transporte, eliminación de elementos peligrosos. También el convenio de Rotterdam, que busca la regulación para la aplicación de plaguicidas, para que no afecten a poblaciones ni afecten a los individuos, ni al ecosistema mismo. Y también hablan sobre la protección sobre el acceso a la información y que sean las personas capaces de tomar decisiones
que puedan o no afectar a su propio ecosistema. Luego están las controversias, que son casos ya que se tienen constancia de ello, que han significado un punto y aparte para la historia del derecho ambiental. Por ejemplo, está el caso de Trell-Smelter, que se dice, según Travieso, que es el punto de partida donde empezó a evolucionar y a surgir el derecho ambiental como tal. En este caso, se quiso demandar a Estados Unidos, varios países, Canadá estaba entre ellos, quería demandar a Estados Unidos, ya que en el siglo XX, por el 1931, se había detectado lluvia ácida y se creía culpable de este efecto negativo sobre la naturaleza de Estados Unidos. Entonces, fue como el comienzo de la concientización de la mano del hombre sobre la naturaleza. Cabe resaltar que los demás casos que aquí se han dicho, o sea, que cuenta Travieso, también son sobre descuidos del hombre, pruebas nucleares y sus efectos sin permiso, o el mal funcionamiento de algún instrumento creado por el hombre que causa repercusiones en la naturaleza, siendo la mayoría de las veces irreparable ese daño causado. Luego, y por último, está la visión pesimista de Heidegger, el punto número 6. Él dice que el avance de las nuevas tecnologías y cómo éstas perfeccionan su funcionamiento alejan al hombre de la tierra y hacen que éste le pierda cariño e importancia a su hogar, la tierra. Aprovechan todo lo que puedan sacar de ella y la dejan muerta. Ahora hablaré sobre la relación con la noticia. Por lo antes expuesto, se puede decir que Ecuador, al ser parte de muchos de estos tratados antes expuestos, como la COP21 y el Protocolo de Kioto, y que reconoce a la naturaleza dentro de su constitución como un derecho irrenunciable y necesario para el buen vivir, buscará su protección a toda costa. Pero este caso de explotación minera en la provincia de Imbabura, que ha deforestado y dañado gran parte del ecosistema de la zona, ya llegando al punto de que sea irreparable en algunas partes, genera esa cuestión de por qué el Estado no ha actuado, sino que se sabe que el Estado tiene la obligación de precautelar algún hecho que pueda generarle daño a los ciudadanos y a la naturaleza, por sus propias leyes y por las leyes internacionales. Mas no ha sido capaz de responder a tiempo. Por lo que al final el Estado ecuatoriano ha incumplido dichos principios y dichos tratados al no actuar con la debida diligencia, ya que estuvo 2 años esa explotación ilegal en las minas que devastaron mucho territorio y destruyeron bosques también y contaminaron mucha agua. Por último, está el análisis. En el ámbito del derecho ambiental existen muchas normas y tratados que buscan regular la protección y conservación de la naturaleza para generaciones tanto presentes como futuras. Pero, al no existir un organismo que haga que estas leyes sean obligatorias, que estos principios sean obligatorios, genera que los estados no tengan interés en cumplir dichos tratados y dichas obligaciones, ya que no hay nadie que reciba las quejas y no hay nadie que se haga cargo de seguirles un proceso por incumplimiento. Por lo que se puede decir que no hay una repercusión a los estados en caso de incumplimiento. En el caso antes planteado, el de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al haber habido minería ilegal y descontrolada, deforestando gran parte de la loma donde se estaba extrayendo, duró 2 años. Y el Estado no actuó rápido con la debida diligencia y permitió hasta hace pocos días que se siguiera explotando y deforestando el lugar. Esta forma de actuar negligente del Estado va en contra de los principios establecidos en los derechos ambientales internacionales, pero al no existir
dicha entidad que le haga responsable por su falta de precaución, le deja en la impunidad al Estado ecuatoriano, que no va a, a reconocer responsabilidad, siendo que, por último, el Estado ecuatoriano puede decir que detuvo esta actividad ilegal, pero no fue capaz de precautelar con anterioridad, siendo que es una actividad que se lleva haciendo varios años y en que muchos extranjeros iban a meterse al territorio ecuatoriano a extraer oro. Y el Estado ecuatoriano desconocía. Por último, cabe resaltar que se llevará un procedimiento penal para los implicados, que son 18 personas, con la normativa interna del Estado, por lo que no hay interés con llevar este caso o darle un seguimiento internacional.